Buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes predicando la palabra del Señor. En esta noche quisiera que pudiéramos todos juntos alabar y exaltar su nombre, bendecirle, glorificarle y darle la gloria y la honra porque Él es bueno para con todos nosotros y porque su misericordia es para siempre. Amén. Te invito a orar, te invito a que dispongas tu corazón, tu mente y que podamos todos juntos exaltar su nombre. Amantísimo Dios, Padre Celestial, tú eres fiel Dios, tú eres bueno Padre Celestial y eres misericordioso Padre Santo. Tú, Señor, nos has mantenido Padre Santo en bendición, en paz, en gozo, en alegría, en salud, Señor, y por eso te damos infinitas gracias, Dios. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu sea manifestado sobre nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu cada día, Señor, sea llenándonos mucho más de ti, Padre Santo. Queremos exaltarte, queremos bendecirte y te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que quites toda distracción de en medio de nosotros. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Espero de que todos juntos podamos leer y estudiar la palabra de Dios en esta noche. Y te invito a que busques en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, al versículo 2, versículo 22. Muchos de nosotros ya sabemos qué dice el versículo, pero te invito a que lo busquemos todos y lo leamos todos juntos. La palabra del Señor en Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice de la siguiente manera: Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Leámoslo nuevamente. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo en esta carta a Timoteo da dos órdenes y en esta noche quisiera que nos centráramos en ella. Y uno es la parte de huir y la otra es la parte de pelear. Huir o pelear es el título de esta enseñanza y quisiera que todos juntos pudiéramos estudiar lo que nos dice la palabra acerca de estos dos grandes ejemplos o dos grandes órdenes que nos da Pablo aquí en Timoteo. Los soldados o el ejército que se prepara para una guerra siempre tienen una orden y es de atacar, atacar y vencer al enemigo. Y todos los soldados se preparan con ese propósito, de ir a atacar, atacar y vencer. ¿Qué pasa cuando el ejército o el soldado se encuentran en una situación difícil? Mientras no haya una orden de sus superiores de que desistan de la misión o que desistan de la guerra, ellos no pueden huir. Al contrario, tienen que estar, como dicen por ahí, al pie del cañón firme en la batalla. Si hay una orden, ya ellos pueden retirarse del lugar donde se encuentran, pero mientras tanto no pueden huir de ella. Y si huyen sin una orden previa, hay casos en los que se han visto que le ha causado la muerte a esos soldados por haber huido de la batalla. Pero la palabra de Dios en esta noche nos muestra que nosotros debemos en algunas situaciones huir, pero en otras situaciones debemos pelear. Entonces, en esta noche quisiera más bien que podamos entender o descubrir cuáles son esas situaciones en las que nosotros como creyentes debemos huir, pero también podamos buscar o entender cuáles son las situaciones en las que nosotros debemos pelear. ¿Y pelear para quién? Más adelante entenderemos lo que quiero compartir en esta noche. Primero quiero centrarme en la primera parte del versículo donde Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y cuando hablamos de pasiones juveniles no estamos hablando de situaciones que netamente afectan a los jóvenes, porque el verbo que se utiliza en esta parte viene del griego epituma,
que significa deseos. Y los deseos sabemos que nacen de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio ser, de nuestra propia carnalidad. Y la palabra nos muestra que pueden ser deseos de nuestra carne o pueden ser frutos del Espíritu, o deseos del Espíritu, o acciones del Espíritu. Y entonces Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, huye de los deseos de la carne. En pocas palabras, está diciéndole, huye de las pasiones juveniles. Y aquí no nos centremos solamente en los jóvenes, sino en todas las personas que pueden tener situaciones en las cuales puedan sentirse guiadas por sus deseos carnales, al decirlo de esa manera, o por las pasiones juveniles. Y en Gálatas, en el libro de Gálatas, al capítulo 5, del 16 al 23, nos muestra cuáles son esas pasiones. Dice que los deseos de la carne o las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Tiene como título la porción de esta palabra, Gálatas 5, del 16 al 23, y dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí encontramos el verbo deseos y lo relacionamos con las pasiones juveniles. Entonces, huye de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra nos dice de que debemos huir de estas cosas, porque todas estas cosas, las personas que las practiquen no heredarán el reino de los cielos. Pero también nos está diciendo que nos llenemos del fruto del Espíritu, o que hagamos las obras y nos dejemos guiar por las obras del Espíritu, que son paz, amor, gozo, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y la palabra es clara cuando dice huir. Huye, corre, vete de ahí. ¿Por qué? Porque todo aquel que permite que sucedan estas cosas en su vida va a ver que muerte y no heredaremos la salvación, dice la palabra. Y en la Biblia nos muestran muchos ejemplos de personas que huyeron cuando habían situaciones como estas. Está el ejemplo de Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra. El Señor lo manda a través de los ángeles que se vaya, que corra, que huya, pero que no vuelva a mirar atrás. Está el ejemplo de José y la esposa de Potifar, que sabemos cuál era la situación y salió huyendo, corriendo, aún sin ropa, desnudo. Está Daniel, que le ofrecieron de la comida del rey y él decidió no contaminarse. Está Jesús, que fue tentado por el propio Satanás y dentro de las tres tentaciones no fue hallado sin pecado, no fue hallado culpable, sino que fue vencedor del pecado y de la tentación. Y así hay muchos más ejemplos de personas y personajes bíblicos que tuvieron o que fueron probados, pero huyeron de las situaciones en las cuales se vieron tentados. Y la palabra del Señor a través de esos ejemplos nos muestra que nosotros también podemos ser tentados, pero también podemos vencer esa tentación. Y cuando vemos que no podemos hacerlo, la palabra nos dice, huye de ello. ¿Por qué huir? Porque si no huimos en el momento en que debemos hacerlo, hemos de caer en tentación y en pecado. Y el ser tentado no significa que hayamos pecado, al contrario, la palabra nos muestra que somos tentados o que somos, digamos, probados de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos, de nuestro propio ser, de nuestro propio
cuerpo, que somos atraídos y seducidos por ellos. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 14. Y la palabra nos enseña de que aunque seamos tentados, seamos seducidos, seamos atraídos por estas cosas, al huir no estaremos dándole pie para que estas cosas sucedan. Y al no dar pie para que estas cosas sucedan, estaremos salvando nuestra salvación. Sabemos que la palabra nos muestra que de nuestra propia debilidad vamos a ser tentados y probados. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer pecado, vayamos a caer en pecado. Ahora, la palabra es muy clara y él dice de que huyamos. Y no solamente nos muestra acerca de las pasiones juveniles que acabamos de leer en el libro de Gálatas, no, también nos muestra de otras cosas que nosotros también debemos huir, debemos procurar alejarnos. ¿Y cuáles son esas cosas? Son las siguientes. Te doy varios ejemplos. En Proverbios 22:3 nos dice que nos alejemos del mal. En Corintios 10:14 que nos alejemos de la idolatría. En el mismo libro de Gálatas que nos alejemos de las obras de la carne. Y así con muchas otras cosas. Es más, en Timoteo el Señor nos dice de que nos alejemos, que procuremos ser hallados como obreros dignos delante del Padre. Que seamos soportando todas estas situaciones y que todas estas situaciones como recompensa tendremos que salvación y vida eterna. Amén. Entonces, la primera parte de este versículo nos dice que huyamos. Y al momento de huir estaremos salvando nuestra salvación. Porque de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio ser, seremos tentados porque dice la palabra que dentro de nuestra debilidad seremos sido tentados. Pero confiemos en el Señor que Él venció y que Él nos puede dar, que junto con la prueba, junto con la tentación, Él nos va a dar la victoria. Amén. Yo creo, así que te invito a creer en esa palabra que el Señor nos da. La segunda parte de este versículo, la parte B del versículo, nos manda a que luchemos, a que peleemos, a que resistamos, a que ataquemos. Pero no vamos a atacar estas cosas o vamos a andar peleando contra el enemigo diciéndole que el Señor te reprendo, no, nada de esas cosas. Porque la palabra es muy clara cuando nos dice en la segunda parte del versículo 22 que debemos que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Él no nos dice que vas a pelear contra el enemigo, no, al contrario, huye, pero busca en tu vida la justicia, la fe, el amor y la paz que solamente el Señor te puede dar. Y entonces viene la segunda parte, que es cuando queremos pelear. Y para pelear contra estas situaciones debemos llenarnos de eso que el Señor nos ha mostrado en la segunda parte de este versículo. De justicia, fe, amor y paz. Pablo nos invita a que busquemos la salvación. Y al buscar la salvación debemos buscar la fuente de vida o digamos la fuente que nos da la salvación. Y en este caso es nuestro Padre Celestial Dios. A través de Jesucristo tenemos el camino por el cual podemos llegar a la salvación. Y la palabra en el versículo 15 del capítulo 2 de Timoteo dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y después sigue diciendo que apártate del mal, no evites, más bien evite las profanas palabras y vanas palabrerías que conducen a la impiedad. Evita aquellos que se han desviado de la fe, evita las cosas que no son de Dios,
aparta las cosas de Dios para el Señor, las cosas que no son de Dios, quítalas de tu vida. Procura serle fiel a Dios. También sigue diciendo de que sigamos buscándole a Él, que desechemos las cosas necias, que busquemos las cosas que son amables, que son buenas, que son, este, que son agradables a Dios. Y en ello nos muestra en Gálatas, lo que acabamos de leer, cuáles son esas cosas, cómo son los frutos del Espíritu, que son paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice también un versículo de palabra, todo lo que es bueno, todo lo que es recto, todo lo que es agradable, en esto buscar o esto seguir, dice la palabra. Y en esto es lo que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos pelear. ¿En qué? En buscar nuestra salvación. No en contender, no en pelear, no en discutir contra el enemigo, no, sino al contrario, procuremos buscar nuestra salvación. Buscar nuestra salvación, dice la palabra. Y en el versículo nos lo dice muy clarito. Huye, pero sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y si buscamos en la palabra de Dios, encontramos que el Señor nos hace otras o nos da otras sugerencias para poder huir y también buscar nuestra salvación. En 1 Pedro 5:8 nos dice que ser sobrios y velar. En 5:9 dice resistir firmemente en la fe. En otro versículo nos dice de que pelear la buena batalla significa estar guiados por el Espíritu, pero también nos da el Señor herramientas para nosotros pelear esa buena batalla. Y lo encontramos en el capítulo 6 de Efesios, la armadura de Dios. Dice que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y vamos a leer del 10 al 20. Porque el Señor nos dice en el versículo 11 de Efesios 6 que vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del mal. Para poder huir, para poder rechazar esto, debemos vestirnos y estar fortalecidos en el Señor. Podemos encontrar que el Señor nos da una armadura con la cual nosotros podemos resistir las tentaciones o las dificultades o las acechanzas del enemigo, como dice el versículo 11 de Efesios 6. Y dice de que, por tanto, toda la armadura de Dios para que tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe que con él podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orar por todos aquellos que están en dificultad. Entonces, lo primero que nos enseña la palabra en el versículo que acabamos de leer es que huyamos de todas estas cosas que son deseos de la carne, pero también que peleemos por nuestra salvación y busquemos los frutos del Espíritu para tener nuestra salvación y estar firmes al momento de la prueba y la dificultad. Pero también el versículo nos enseña una tercera parte, y es la última parte que vamos a leer en esta noche, que es ¿cuál? Que busquemos la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No nos está diciendo que la busques tú solo, sino que la busques con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí hay una parte muy importante, mis hermanos, que nosotros muchas veces, por nuestro orgullo, por no querernos ver vulnerables ante las demás personas, preferimos llevar esa carga solo. Y la palabra del Señor nos enseña que dos son más que uno, y que dos
cuando uno se caiga, el otro lo puede levantar, el otro lo puede ayudar. Y el Señor, a través de Pablo, nos dice que busques todas estas cosas con los que de corazón limpio buscan o invocan el nombre del Señor. Y aquí nos está invitando a nosotros a que cuando estemos en dificultades y estemos huyendo de las tentaciones, de las pruebas, busquemos ayuda en personas que nos puedan brindar apoyo ante estas dificultades. Sí, se nos hace difícil a veces tener una persona de confianza, pero para eso están nuestros pastores, nuestros líderes, en los cuales nosotros podemos confiar, que sabemos que por palabra de Dios ellos nos van a ayudar a través de las oraciones, a través de las, digamos, de los ayunos, a través de un consejo, a través de una palabra, y nos van a hacer mucho más fácil nuestra carga. Porque la palabra de Dios nos dice, sí, enfrenta la situación, pero enfréntala buscándola con justicia, fe, amor y paz. Pero también si tú solo no puedes, busca a alguien que te pueda ayudar. En este caso, cuando nosotros nos encontramos enfermos, buscamos de un médico que nos ayude, que nos mande una receta, que nos mande un remedio para poder estar mucho mejor. Pero cuando hablamos de nuestra alma, nuestro ser, el único que puede ayudarnos es Cristo. Pero Dios manda personas en nuestro camino para que nuestra carga sea mucho más ligera. Y entonces la palabra nos invita a que busquemos todas estas cosas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y si de pronto no encuentras a alguien que confiar, te invito a de que tú puedas ser esa persona en quien los demás puedan confiar en ti. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos ser personas que ayuden a los hermanos ante la dificultad y ante la tentación. No simplemente darle la espalda o apartarlos, ¿no? Sino que también podamos ayudar a nuestros hermanos a mantenerse firmes y fieles en la palabra. En resumen, mis hermanos, ya para finalizar, nosotros debemos huir de las tentaciones y de las dificultades así como lo manda la palabra. Pero también, así como vamos huyendo, también debemos procurar buscar nuestra salvación y buscar las cosas de Dios, como son la justicia, la fe, el amor, la paz y los frutos del Espíritu. Pero también nos manda la palabra, también nos dice que cuando tú solo no puedas, busca ayuda para vencer esa dificultad. Y en el capítulo 4, versículo 15 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, Pablo dice de la siguiente manera: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. ¿Y de quién está hablando aquí Pablo en este versículo? De Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra como ser humano, siendo Dios y siendo hombre, él fue tentado en el desierto y hubieron situaciones donde el enemigo lo tentó sobre su debilidad física cuando tenía hambre, le quiso dar poder y le quiso que renegara el nombre de Dios, mas él no pecó. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo, porque eso es lo que estamos haciendo, seguir el ejemplo de Jesucristo para poder llegar a la salvación, entonces nosotros podemos vencer la dificultad. Huye, pero también pelea por tu salvación. Más bien, y también busca quien te pueda ayudar ante la dificultad. Mis hermanos, que Dios los continúe bendiciendo, que Dios los guarde y que tengamos una excelente noche y una excelente semana. Bendiciones, saludos a todos.